Hasta ahora hemos visto cómo crear objetos tridimensionales a partir de objetos primitivos, objetos muy sencillos que vamos complicando más añadiendo poligonación. Uno de los recursos muy útiles, muy potentes que tenemos en los programas 3D y en Cinema en particular es crear objetos tridimensionales a partir de splines. Un spline es una línea, es un grupo de segmentos que ha sido generada mediante una operación matemática. Bien puede ser una curva Bézier o puede ser una B-spline. No voy a entrar en explicarlas ahora porque tampoco vamos a liarla más. Pero bueno, a partir de una línea, que es un objeto bidimensional, que solamente existe en un plano, podemos aplicar algunos modificadores que los tenemos aquí y que vamos a ir viendo uno a uno. El primero que vamos a ver es este segundo de aquí, el late o revolución o torno. Lo podéis encontrar en diferentes programas, lo podéis encontrar con diferentes traducciones. Decir que estos modificadores, estos 4 modificadores, tanto el late, el sweep, el extruir y el loft, son bastante comunes en todos los programas y los vais a encontrar. Los vais a encontrar con un nombre, los vais a encontrar con otros, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Como decía, en Cinema podemos trabajar con objetos bidimensionales. Aquí tenemos una pestaña que nos permite crear algunos objetos, algunas líneas bidimensionales. Algunos no lo son, pero la mayoría de ellos son bidimensionales. Y vamos a aplicar un torno a este objeto. Aplicamos el torno, ocurre lo mismo que ocurría con los otros modificadores. El torno se aplica, pero no hasta que nosotros no arrastremos esta línea, esta curva dentro de este modificador, no va a ocurrir absolutamente nada. Vamos a ver que las splines o las curvas también tienen sus propias opciones, como por ejemplo en base a qué ecuación la vamos a generar, si queremos que sea una curva Bézier o queremos que sea una B-spline, como comentábamos antes, o queremos que sea lineal. Bien, sin ningún tipo de interpolación entre los segmentos. Vamos a dejarla como Bézier porque originalmente esta curva fue creada en Illustrator. Illustrator trabaja con curvas Bézier y yo creo que es lo más adecuado para este caso. Que además podemos darle la orden si queremos cerrar la spline o no queremos cerrarla, o los puntos intermedios entre los segmentos. Esto lo vamos a ver con más detalle ahora cuando lo apliquemos, porque lo vamos a ver muchísimo más claro. Vamos a aplicar esta línea dentro de la revolución y obtenemos un resultado. La revolución, por supuesto, también tiene, vamos a sacarla aquí por un momento, la revolución, por supuesto, también tiene su propio eje de coordenadas en torno al cual se va a generar la revolución, así que si por algún motivo no obtuviéramos el resultado que esperamos es porque no tenemos el eje de coordenadas bien alineado. Vamos a colocar esto ahí arriba y esto lo vamos a meter dentro. Vale. Bueno, pues lo que vemos que ha hecho es esta sección de curva que teníamos antes, la ha revolucionado en torno a un eje creando un objeto tridimensional. Voy a aprovechar para explicaros esto de los puntos intermedios. ¿Qué son los puntos intermedios? Veréis. Cuando parto de una curva Bézier, y una curva Bézier genera curvas tradicionales como nosotros las conocemos. Vamos a centrarlo un poquito, ¿vale? Esto es una curva y esto es una curva que tiene sus manejadores que generan sus tensiones. Cuando nosotros queremos traducir esta curva a un objeto poligonal, el programa lo que hace es traducir esa curva en una serie de segmentos. Y aquí es donde nosotros le vamos a decir cómo queremos esos segmentos, cuántos segmentos queremos y cómo queremos que los genere. Eso va a modificar la poligonación, final del objeto. Por defecto viene inadaptivo, esto es, ponme los segmentos donde tú consideres necesario, pero podemos utilizar, por ejemplo, que esta se usa bastante también. ¿Bien? Quiero que uniformemente me añadas 8 polígonos en cada uno de los segmentos. En algunos de ellos serán muchos, en otros serán pocos. Podemos ir aumentándolos y podemos ir viendo cómo se nos va redondeando en apariencia la curva. Vamos a dejarlo en 8 y podemos optar también por el medio natural, en el que a cada uno de los segmentos ahora sí añade 8
8 subdivisiones. Es una decisión que, bueno, que podemos modificar posteriormente, pero que va a influir dramáticamente en la capacidad de edición posterior del objeto que tengamos una vez nosotros hagamos esta revolución editable. Eso nos permite modificar los segmentos verticales, es decir, los segmentos que originalmente tenía la línea y que se revolucionan cuando aplicamos, claro, el efecto de revolución. Para las subdivisiones en este eje, para las subdivisiones en vertical, no podremos modificarlo desde el trazado original porque no tiene subdivisiones en vertical. Lo que haremos será modificarlo desde el mismo efecto. Eso se modifica desde esta pestaña, desde la pestaña de subdivisión. Aquí tenemos 24, pero si ponemos, por ejemplo, ponemos 50, vamos a ver cómo cambia el objeto. Y como ahora las subdivisiones en vertical que tenemos son 50, antes eran 24, vamos a ponerle 5 y vemos que las subdivisiones que tenemos son 5. Vamos a dejarla en 24. Están bien. Adicionalmente, también podemos decir al objeto que queremos que se revolucione en su totalidad o solamente se revolucione en la mitad, solamente, pues eso, 180 grados o 360 grados. Insistir que el problema más frecuente que nos vamos a encontrar haciendo revoluciones es que el eje de coordenadas de la revolución, el eje de coordenadas esté desplazado, no coincida exactamente con el centro del objeto que nosotros hayamos dibujado en este programa o en cualquier otro. Así que, bueno, pues es una de las cosillas con las que hay que tener cuidado. Yo os aconsejo que cuando tengáis que trabajar con varios objetos, lo hagáis en archivos separados, lo trabajemos bien, lo trabajemos siempre en el eje de coordenadas y luego ya los podremos ir copiando y pegando en composiciones más complejas. Otro de los modificadores que podemos aplicar a un objeto bidimensional para convertirlo en tridimensional es el extruir, este que tenemos aquí. Bien, vamos a aplicar el extruir y lo que tenemos en este caso es un logotipo formado por 4 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y nos lo hemos traído, nos ha hecho nuestra carpetita y aquí tenemos nuestros 4 elementos. Bien, yo puedo coger uno de los elementos, puedo coger la Y, por ejemplo, que está aquí, y la puedo arrastrar al modificador de extruir. Veo que de momento es visible, pero poco más. Vamos a ver los parámetros del extruir. Aquí tenemos una pestaña que se llama movimiento. Bueno, yo hubiese escogido otro nombre, pero lo que va a hacer es extruir, es decir, proyectar en uno de los ejes esa curva bidimensional que teníamos. En este caso lo está proyectando solamente en un eje que no es el que me interesa, así que este lo voy a dejar a 0. Y este eje de aquí, que es el que me interesa, lo voy a poner, por ejemplo, a 100. Vale. Podría hacerlo también en este eje, incluso lo podemos hacer en dos ejes simultáneamente. Vamos a ver la poligonación del objeto. ¿Vale? Aquí tenemos un poquillo con lo que nos encontrábamos antes, ¿no? Si nos vamos a esta curva, vemos que la curva por defecto tiene sus puntos intermedios en adaptivo. Vamos a modificarlos, vamos a ponerlos en naturales, ¿vale? 8 para cada uno, por ejemplo, o 7, o 6, o 5, o 4, los que veamos necesarios hasta que estas curvas se generen adecuadamente. Igual para este caso el adaptivo va a funcionar mejor. El adaptivo lo que está haciendo es añadirme mucha poligonación en las zonas que él detecta que tiene curvas y sin embargo en las zonas en las que no hay curvas me deja una poligonación bastante más limpia. En el modificador extruir lo que vamos a poder modificar son cuántas subdivisiones queremos en la vertical. Vamos a ponerle 4, por ejemplo. Bien, en cualquier caso, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos extruido solamente una de las letras. Si cogemos, por ejemplo, vamos a coger la siguiente, vamos a coger la N y la arrastramos dentro, vemos que únicamente se extruye la N. Nos pasa lo mismo que nos ocurría en los otros modificadores, solamente se extruye el primero que tenemos en esta lista de objetos. La diferencia
respecto a los anteriores, y esto es importante, es que da igual que nosotros cojamos esos dos objetos y los metamos dentro de un grupo. No funciona. Esto no funciona con este modificador. No funciona porque Cinema considera que cada uno de estos objetos es una entidad diferente y no los va a extruir todos juntos. Para poder extruirlos todos juntos tenemos que hacer un truquillo que vamos a ver ahora. Espero que el ejemplo no complique mucho la cosa, pero sí aprovecho y os explico dos al mismo tiempo. Bien, en esta pestaña de aquí, donde antes teníamos el array que vimos y el simetría, tenemos otro modificador que se llama conectar y que sirve precisamente para coger cuatro splines que tengo sueltas en este caso y conectarlas en una sola. Voy a coger estas 4 splines y las voy a meter aquí dentro. Vale. Ahora el programa considera que este connect, al que voy a llamar logo, para tenerlo más claro, son estas 4 splines y las va a entender como una sola entidad. Ahora puedo coger el logo, lo puedo arrastrar a extruir y vemos que el resultado es exactamente el que queríamos. Y esto lo voy a eliminar para no liarme.